Tengo que decir a todos los participantes en las jornadas unas cuestiones de intendencia. Hace casi 3 semanas que los talleres se tuvieron que cerrar las inscripciones porque ya había demasiadas personas inscritas en los mismos. Al respecto, quiero decir que en nombre de la asociación, las personas que se han quedado fuera del taller y son de aquí de Albacete o de la provincia o cercanías, la asociación tiene intención de volver a repetir los talleres que imparten sus trabajadoras en otro momento, quizá en otro lugar, o en fin, eso ya lo tendremos que organizar posteriormente. Así que no se preocupe la gente que se haya quedado con ganas de asistir a un taller, primero porque a lo mejor gente que esté inscrita va a fallar y puedan entrar los que están en turno de espera. Y segundo, por la intención que tiene la asociación de volver a repetir los talleres si fuera necesario. Así que eso una cosa. Otra cosa, decirles que en el programa viene en los intermedios de la mañana, en los intermedios de la tarde, pues viene café, pausa y café. El café se sirve debajo de donde estamos. Entonces no hay que salir a la calle, bajan aquí al sótano, una sala amplia, y ahí se sirve el café para todos los participantes. Lo mismo esta tarde, lo mismo mañana, y ya de paso quiero decir que nos gustaría a todos los que estamos organizando esto, pues que nos acompañaran hasta el ultimísimo momento de la jornada para que pudiéramos departir e intercambiar opiniones verbalmente mañana cuando se clausure. Y bueno, pues mientras tomamos el vino y oímos el breve concierto que nos darán un grupo de músicos del Conservatorio de aquí de Albacete que altruistamente se ha ofrecido a nuestra petición. En el programa también viene en un lateral, a la derecha, abajo, en un recuadro azul oscuro, viene retransmisión en directo por Internet. La retransmisión no es en directo, sino que se está grabando y luego se va a colgar en la página web del hospital y en la de AFA, lo que pone aquí. O sea, que pueden acceder, se graba todo, talleres, ponencias y todo. Y creo que ya no se me olvida nada más. Si se me olvida algo, pues como a lo largo de estos días, de hoy y mañana, ya lo iré diciendo. Bueno, vamos a dar paso a la conferencia inaugural. Nos acompaña don Antonio Martínez Maroto. Le agradecemos desde luego, igual que a todos los demás ponentes que vienen a participar en las jornadas, le agradecemos su presencia y el esfuerzo que ha hecho, porque además él ha hecho un esfuerzo doble, o va a hacer un esfuerzo doble. Bueno, don Antonio es abogado, gerontólogo, máster en Derecho de Familia, ha estudiado Sociología en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, es máster en Bioética por la Universidad de Comillas, funcionario del Cuerpo Técnico de la Seguridad Social, funcionario del Cuerpo Técnico de Intervención y Contabilidad. Ahora es jefe del área del Plan Gerontológico Estatal en Inserso, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ha tenido varios cargos en el Ministerio. Está aquí porque ha participado, es autor del Libro Blanco de la Ley de Dependencia y pertenece al grupo de personas que ha estado en la elaboración de dicha ley recientemente aprobada. Lleva varios años impartiendo clases, conferencias, etcétera, sobre derechos de las personas mayores en varias universidades. Director del Grupo de Ética y Legislación de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. Entre sus publicaciones está Gerontología y Derecho, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Temas ético-jurídicos y enfermedad de Alzheimer, guía de malos tratos a personas mayores y 10 temas jurídicos del portal de mayores. Yo creo que no hace falta remarcar el amplio currículum y no me queda más que cederle la palabra.
Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos los que estáis aquí. Agradeceros esta presencia masiva en un tema de tanta relevancia sanitaria y social. Y mi primera palabra obligada, que hago con muchísimo gusto, es agradecer a AFAL y concretamente en la persona de doña Aurora Ortiz pues la atención que han tenido en querer contar conmigo, primero como ponente, a título casi personal, profesional, y después aceptando de tan buen grado la suplencia que tengo que hacer en este momento de la conferencia inaugural. Por ambas razones, muchas gracias a toda la asociación de AFAL Albacete y también al complejo hospitalario de Albacete que organiza junto con AFAL estas jornadas. Dicho esto, yo voy a pasar a aquel estrado que hay a mi izquierda para desde allí ir poniéndoos un PowerPoint que os hará mucho más claro el tema del que vamos a hablar. Así que me dirijo hacia allá, trataré de ser breve y dejaros, dentro de lo posible, porque esto requiere un tiempo, y dejaros algún espacio para que podáis hacer las preguntas o formuléis aquellas cuestiones sobre las que tengáis especial interés y que no me dé a mí demasiado tiempo a tratar en profundidad. Quizá convendría hacer tres prenotandos o tres consideraciones previas antes de empezar esta disertación. En primer lugar, insistir en lo que ya ha dicho el consejero de Sanidad, que desde el Ministerio de Trabajo nosotros apreciamos mucho la idea de que esta ley va a constituir el cuarto pilar de bienestar social. Bien es verdad que de manera modesta al principio, pero de cualquier manera sí que esencialmente desde el punto de vista jurídico damos un paso de gigante en la concepción de lo que ha sido la atención a las personas mayores en concreto, ya que en un contexto especialmente de personas mayores estamos, supuesto que la enfermedad de Alzheimer, aunque afecta a otras edades, pero se concentra fundamentalmente en la edad avanzada. Por lo tanto, va a ser un paso creemos que importante, le llamamos cuarto pilar, porque después de haber establecido un sistema de educación universal para todos los españoles, después de haber establecido en diferentes gobiernos una ley general de sanidad que garantiza el derecho a la sanidad también de forma universal para todos los españoles y después de haber generalizado las pensiones para todos los españoles, tres hitos fundamentales, ahora vendría este cuarto que empieza a considerar los servicios sociales como un derecho. Va a dar pie a que cualquier persona que se crea reunir los requisitos que marca la ley de dependencia y que no se ha considerado como tal o que entienda que no ha sido bien valorado, va a poder recurrir, no como hasta ahora, en vía administrativa, sino también en la vía judicial. Por lo tanto, estamos ante un verdadero derecho que bien es verdad que es la semilla de lo que va a ser a partir del año 2015, porque esta ley tiene un periodo de puesta en funcionamiento desde aquí hasta el año 2015, pero va a suponer en el año 2015 la consolidación de un derecho fundamental, recurrible y que ampara a todas las personas que estén catalogadas y baremadas como dependientes. Por lo tanto, entendemos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social que es un paso importante y ya lo recalcaremos después. En segundo lugar, hacer una advertencia diciendo que esta es una ley marco. Es una ley que tiene 47 artículos, por lo tanto, no pidamos a la ley que resuelva todas las incógnitas que nosotros tenemos. Es una ley que se ha hecho con unas connotaciones especiales y abarcando a un amplio espectro, no solo a personas mayores, sino a un espectro mucho más amplio de personas que pueden estar en situación de dependencia y que marca pautas que después se van a desarrollar a través de reales decretos y a través de órdenes ministeriales. O sea, estamos ante una ley marco que después se va a desarrollar en un árbol normativo importante que quedará constituido, va a haber un empuje fundamental de aquí al 22 de abril, que son los 3 meses que marca la ley,
desde la constitución del Consejo Territorial. El Consejo Territorial se constituyó el día 22 de enero, por lo tanto hay hasta el 22 de abril para hacer unos desarrollos normativos fundamentales y otros que vendrán después. Todo esto resolverá gran parte de las dudas que ahora muchas personas tienen, porque la ley, vuelvo a repetir, es una ley marco, una ley de referencia. Y, en tercer lugar, que sepáis que esta ley, que empezó pensándose para personas mayores, que después se amplió a las personas con discapacidad, pasó como anteproyecto de ley tratando de cubrir todo lo que es la dependencia en el mundo de la discapacidad y en el mundo de las personas mayores, en su itinerario parlamentario o en vía parlamentaria ha visto ampliadas sus facetas, sus redes de aplicación, también a los enfermos mentales. Por lo tanto, es una nueva vuelta de tuerca. Ha habido que reajustar la ley y también la ley, para los que conocieran el anteproyecto y el proyecto, hablaba de que entraba en vigor a partir de tener 3 años. Pues por diferentes presiones y teniendo en cuenta también que de 0 a 3 años hay muchas personas que ya tienen una patología clara, invalidante, dependiente, en principio se habían excluido porque se pensaba que todos los niños de 0 a 3 años de una o de otra manera eran dependientes. Daba igual que fuera como causa de una patología o simplemente por la propia esencia de lo que es un bebé o un niño de esa edad. Vuelvo a repetir que, analizando que esencialmente también hay diferencias claras entre un niño de 1 año que tenga una patología, vuelvo a repetir, invalidante en alguna manera y otro que esté completamente sano, se han admitido también a las personas de 0 a 3 años. Por lo tanto, es una ley que va fundamentalmente, 74% de lo previsto va a ser para personas mayores. Muy especialmente se ha pensado en los enfermos de Alzheimer también, para muchas cuestiones, pero afecta también, y desde el principio, desde el anteproyecto, a las personas con discapacidad en todo el amplio espectro de todas las edades, a los enfermos mentales y a los de 0 a 3 años. Con estas advertencias o estas connotaciones o prenotandos que yo quería hacer antes de explicar un poco la ley, voy a pasar a unas precisiones sociodemográficas en relación fundamentalmente con las personas mayores para que entendamos mejor por qué una ley de este tipo en un país como España y ahora. O sea, la oportunidad de la ley está fundamentada en unos aspectos sociodemográficos claros que no quiero que dejéis de pensar. También entiendo que las diferencias de un país como España con el resto de los países avanzados de Europa, porque es a ellos a los que tenemos que mirar, son tan notables y tan manifiestas que convenía, de alguna manera, hacer este esfuerzo. Al fin y al cabo, esta ley, como muy bien ha dicho el consejero de Sanidad, si no llevara una memoria económica detrás y una aportación en euros significativa, pues no estaríamos haciendo nada más que una declaración de intenciones, como alguna comunidad que, adelantándose a esta ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, pues sacó una ley sobre dependencia con anterioridad, vuelvo a repetir, pero al no llevar un contenido económico no deja de ser una declaración de intenciones. Luego, esta ley, que tiene un aporte económico importante, tenemos que tenerla en cuenta desde los aspectos sociodemográficos que vamos a ver ahora y las razones de oportunidad que voy a explicar después. Para entender mejor a las personas mayores en España y ver una mínima comparación de lo que pasa en Europa, yo tengo como 8 o 10 transparencias que quiero que veamos con tranquilidad, dentro de lo que el tiempo permite. Aquí tenéis siempre se llama pirámide, pero esto cada vez es menos una pirámide, de población de todos los españoles en el año 2000. Veis la franja más rojiza a la derecha, representa a las mujeres, y la azul a la izquierda representa a los hombres. Veis también que por la base, que es donde están los niños, cada vez hay menos, una base ya mucho más estrecha, por eso digo que deja de ser pirámide. Pero lo realmente ostentoso es que a partir de los 60 o 65, ese pico que tiene ahí arriba, que es expresión directa de las personas mayores, vemos que es muy, muy, muy notorio. Últimamente, cada vez más. Y vemos también, como nota fundamental, que la parte correspondiente a las mujeres es más significativa que la de los hombres. Vemos también que hay unos entrantes ahí en los 60, 65 años que hacen que sea una hora valle
de las personas que entran en la jubilación. Están entrando en la jubilación ahora muchísimos menos que hace 10 años y muchísimos menos que dentro de 10 años. Por lo tanto, hay un descanso económico a la hora de dedicar fondos a otras cuestiones. Y aunque la ley no ha ido por la seguridad social, pero evidentemente esto se tuvo en cuenta porque en principio se pensaba que la ley iría por los cauces o por los fondos de la seguridad social. No ha sido así, pero de cualquier manera eso se ha tenido muy en cuenta. Estamos en un momento valle a la hora de pagar pensiones y esto es significativo. Si se deja para después probablemente no se pueda hacer. Ahí ves una franja horizontal de color oscuro que afecta a hombres y mujeres y que es la generación conocida como el baby boom, los baby boomers, los que nacieron entre el año 1956 y 1969. Esta franja, que es muy nutrida en todos los países desarrollados, no solo en España, está en plena producción ahora. Se ha incorporado al trabajo, están cotizando, son un factor muy activo en la sociedad. ¿Y qué va a pasar dentro de unos pocos años? Pues en el 2020, por ejemplo, esta franja de los baby boomers ha subido muy alta, empieza a jubilarse. Ya sería las personas que han nacido en los años que yo he dicho, allá por el año 2020, que está ahí a la vuelta de la esquina. Sobre todo los que tenemos unos pocos años nos damos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Pues vuelvo a repetir que el año 2020 está a la vuelta de la esquina y estos señores estarán ya a punto de jubilarse. Y sería un momento mucho menos propicio porque, como veis, lo que se avecina para la seguridad social en cargo pasivo de pensiones a partir del año 2020 es importante. Toda esa franja accederá entre el año 2020 y 2030 a la jubilación y vemos también que no deja de crecer la parte alta de esta figura que representa a los mayores y que es donde está la mayor carga social en problemas relacionados con el Alzheimer y en otras patologías, demencias seniles, cuestiones invalidantes en concreto. Y también nos percatamos de que la franja, la parte o el espacio destinado a las mujeres, a la derecha, la parte rojiza, es mucho más significativa que en la otra imagen, porque los hombres también son menos y las mujeres son muchas más. Las mujeres crecen y los hombres decrecen ahí. Por lo tanto, es algo significativo que se ha tenido que tener en cuenta. Es una cuestión de género. La ley de dependencia ha tenido que tener en cuenta esta cuestión de género importante. El número de personas mayores que hay en España actualmente, en ambos sexos, son 7.332.000. Estaríamos ya, esa transparencia corresponde a enero de 2005, estaríamos ya en los 7.400.000 personas mayores, de los cuales 3 millones poco más son hombres, 4.300.000 aproximadamente ya serían mujeres. Vemos el desequilibrio entre hombres y mujeres en la edad más adulta, en lo más adulto. Ahí tenéis la parte amarilla de todas esas barras, que son las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla. La parte amarilla representa a los mayores. Veis que hay una homologación más o menos, pero grandes desigualdades también. Ahí se ve más claro. Castilla y León, por ejemplo, es una comunidad autónoma que tiene un 22,6% de envejecimiento de personas mayores de 65 años. Asturias, el 21 y pico. Galicia, el 21 y pico. Vemos a Castilla-La Mancha por ahí como en quinto o sexto lugar con un 18,7% de envejecimiento. Y hay comunidades autónomas como Canarias, Baleares, Murcia o Madrid con un descenso notable en porcentaje de personas mayores, que esto también es digno de tenerse en cuenta. Si vemos la evolución aquí de manera más clara, no ya en forma de pirámide, sino la evolución de la población mayor desde el año 1900 al año 2050, nos damos cuenta que en el año 1900 prácticamente no había personas mayores de 80 años, que es la franja verde oscuro. No había casi, es poco significativo y de hecho pues se decía hasta en certificados oficiales que cuando alguien moría con 85 años a principio de siglo había muerto de senectud o de vejez. Algunos certificados médicos así lo corroboran. Evidentemente eso ha cambiado. Si damos un corte en el año 2007 vemos que la franja de los 80 y más años es importante y la de 65 y 79 ha crecido mucho, pero si nos vamos al 2050 nos damos cuenta de que va a crecer muchísimo más. Por lo tanto, esto es como una especie de bola de nieve que viene encima de lo que es la obligación del Estado de atender a las personas mayores que tienen necesidades sociales y a las personas de otras edades con necesidades sociales. Es algo que está ahí presionando, en primer lugar, a la sociedad,
en primer lugar, a las mujeres, que son las que más cuidan en este país, y, en segundo lugar, el Estado, porque tiene que poner servicios, tiene que poner una serie de condiciones favorables para que lo que supone de carga la dependencia pues se mitigue, porque, evidentemente, si no, el estado de bienestar va a quebrar por algún lugar. Otra transparencia que nos muestra que la dependencia es una cuestión de género. Por cada 100 hombres que nacen, de 0 a 4 años, hay 98 mujeres. Nacen más hombres que mujeres en España. Y si nos vamos al final de los años, 70, 80, 90 años, si nos vamos al final del todo, vemos que por cada 100 hombres hay 275 mujeres. Esto también es ostensible, sobre todo en algunos pueblos. Se ve claramente cómo la existencia o la vida, incluso la vitalidad de las mujeres mayores es más manifiesta, está ahí porque son más, también por otras muchas razones, y esto ha habido que tenerlo en cuenta en la ley de dependencia. La población de 65 años y más en la Unión Europea, en la Europa de los 15, está ahí puesta. Vemos que España, dentro de ese contexto, es la quinta nación que tiene una población importante, una población significativa de personas mayores. Analizamos la evolución en los últimos años, desde el año 99 al 2005, de los principales servicios de atención a personas con Alzheimer o a personas mayores, y vemos también un claro aumento. No podemos decir que los Estados no han hecho nada, pero evidentemente, a pesar de eso, vamos a ver la significación o la relación con el resto de países de la Europa avanzada y veremos que todavía estamos muy alejados de ello. Los centros de día, por ejemplo, en donde las personas de Alzheimer pueden recibir una atención muy adecuada, y en Albacete hay uno, tenéis uno que funciona muy bien, pues veis que prácticamente todavía son muy poco significativos en el contexto de los servicios sociales. No hay mucho. Lo que más hay y lo que más consolidado está, pues es el servicio de residencias. Actualmente, aunque ahí todavía hay un pequeño desequilibrio, el servicio de atención domiciliaria se está igualando con la atención en residencias. Pero, evidentemente, si lo comparamos con Europa, vemos que el gasto en vejez por persona en euros corriente en la Europa de los 15 y en el año 2002, pero todavía no ha cambiado mucho, está ahí claro. La media de Europa, una barra morada que veis ahí en medio, y España la tercera por la cola. Solamente adelantamos a Irlanda y a Portugal en gasto social dedicado a los mayores. A la cabeza de todo esto está Dinamarca, Suecia, Austria, Reino Unido. Por lo tanto, yo también pido una pequeña reflexión, y lo hago desde mi condición de funcionario público, que cuando el Estado ha hecho un esfuerzo para poner, o todos los ciudadanos, mejor dicho, porque sale de los fondos de todos los ciudadanos, hemos hecho un esfuerzo para poner en marcha esta ley, no queramos de repente situarnos a la altura de países como Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Alemania o Luxemburgo, que nos llevan muchísimos años de adelanto y que llegar a ellos pues nos va a costar evidentemente un tiempo. Pero es más, si analizamos los avances en términos generales en protección social en relación con el PIB en España y en el resto de los países, vemos que desde el año 1990 al 2003 España no ha crecido nada. Está allí al final, el segundo por la derecha, vemos que en el año 1990 y en el 2003 prácticamente está exactamente igual. El resto de los países, la mayor parte, ha crecido en porcentaje, en gasto, y su significación sobre el porcentaje del PIB en la Unión Europea. Por lo tanto, conviene que nos demos cuenta que había que hacer un esfuerzo importante. Conviene también tener en cuenta qué pasa con nuestros mayores. He cogido simplemente algunas transparencias fundamentales que voy a pasar muy deprisa. ¿Viven solos? Pues son los que menos solos viven de la Unión Europea. Los que menos solos viven de la Unión Europea. Solamente el 19% de los mayores españoles viven solos. Y dentro de eso, ahí lo veis claramente, la mayor parte de los que viven solos son mujeres. Las barras grises son mujeres. Parece ser que en el hombre español hay una ineptitud clara y manifiesta para poder sobrevivir en soledad. Entonces, bueno, pues evidentemente o nos acostumbramos los que venimos después o esto lo tenemos muy grave. En Europa estos porcentajes no se ven de ninguna manera. Aquí un señor de 80 años o de 75 viviendo solo, pues es raro, ¿no? Entonces esto no es raro en ninguna parte del mundo.
De cualquier manera, la realidad está ahí y se impone, y eso hay que conocerlo. Las formas de convivencia de los mayores también, en pareja el 35%, solos el 21%, según nuestras últimas estadísticas es el 19%, pero bueno, no cambia mucho el tema. En pareja con hijos, más o menos las formas de vida son muy diversas. Si vemos ya una transparencia más actual respecto a dos servicios fundamentales, el servicio de atención domiciliaria y el servicio de residencias, que veis que España está la segunda por ahí y pone 4,1 en ambos dos, es bueno que se haya equiparado ya el porcentaje de personas que se atienden en su propio domicilio, 4,1, con el porcentaje de los que se atienden en residencias, porque nosotros entendemos que tiene que crecer más el servicio de atención domiciliaria. Pero si nos comparamos con 5 países, de los que más o menos están a la cabeza en estos temas, Dinamarca tiene un 21,3% de ayuda a domicilio. En España estamos en el 4,1. Suiza, ahí veis, Holanda, también lo veis. Evidentemente, lo que quiere reflejar esta transparencia es que tenemos que crecer muchísimo en atención domiciliaria y crecer mucho en general en residencias y atención domiciliaria, porque estamos a mucha distancia del resto de los países. ¿Qué porcentajes de personas mayores dependientes hay en España? Pues ahí lo veis. Las mujeres, el 68,7%, la mayor parte de la dependencia, aparte de estar en la franja de personas mayores, va a estar en la franja de mujeres mayores. O sea, la mayor parte son mujeres mayores, el hombre 31%. Bien, es verdad que hay menos hombres que mujeres y también es verdad que las mujeres tienen más enfermedades que los hombres, según nos cuentan desde Sanidad. El bloque de edad donde se propicia más o incide más la dependencia es a partir de los 70 años y hasta los 90, es donde estarían los principales focos de dependencia. Vamos a ir un poco más deprisa. ¿Quién cuida a estos señores dependientes? Porque los servicios sociales son escasos, las ayudas también son escasas, pero la dependencia ahí está. ¿Quién cuida? Pues aquí pone mujeres. Para vergüenza de los hombres que estamos en la sala, tenemos que ser conscientes de que los cuidados en un 84% se propician por mujeres españolas. Mujeres españolas que están entre 50 y 65 años, entre 45 y 65 años, más o menos, que son amas de casa, que han tenido que dejar de trabajar o que no pueden buscar trabajo, pero que han tenido también que dejar parte importante del ocio y de la expansión que pudieran tener hablando con amigos o amigas. Todo eso lo han tenido que dejar para cuidar. Vemos claramente que llevan cuidando algunas personas, el 30% de esas personas, fundamentalmente mujeres, lleva cuidando más de 6 años. Es muy significativo. Y de 3 a 6 años el 24%. O sea que los cuidados son largos. ¿Y qué voy a contar en una asociación de Alzheimer donde puede perfectamente un enfermo necesitar cuidados 12 y 14 años? Pues evidentemente no tengo que hacer mucha fuerza ahí. Muchas de ellas, la mayor parte, 61 y pico %, dicen que han tenido que reducir su tiempo de ocio, que no pueden ir de vacaciones, el 38 y pico %, que se encuentran cansados, que se sienten deprimidos, un 18%, que no disponen de tiempo para cuidar a otras personas a las que deberían atender, un 17%, que tienen problemas económicos, un 15%, que han tenido que reducir su jornada de trabajo, un 11%, y que tienen conflictos con su pareja por los cuidados que prestan a ese familiar, pues hasta un 7%. Una situación social realmente grave. Las personas dependientes fundamentalmente tienen esas patologías que veis ahí, pero lo que más me interesa es que incidamos en el cuadro azul, este que hay aquí, y que veamos que aproximadamente, bueno, ahí aparece marrón, perdonad, el cuadro marrón que hay ahí, el rectángulo, donde dice que el promedio de enfermedades es 3,2 en las personas dependientes. Estamos hablando de 3-4 enfermedades en la mayor parte de las personas dependientes. Recuperamos la imagen anterior de población y vemos como alrededor de lo que sería la espina dorsal una imagen sombreada que nos detecta claramente dónde está la dependencia. Veis que es más extensa la que se refiere a mujeres que hombres y nos sitúa la parte fundamental de la dependencia en la edad avanzada. Ahí veis un poco la radiografía de la dependencia y aquí mucho mejor con otros parámetros, hombres, mujeres dependientes, veis que es más extensa en mujeres clarísimamente. Y ahora algo que tiene que quedar muy claro. Esta ley es una ley de dependencia, pero de dependencia importante. Por lo tanto,
Ahí hay una serie de figuras ovoidales que hablan de deficiencias. Evidentemente, no todos los deficientes van a entrar, no todas las personas con discapacidad van a entrar. Hay 3 millones y pico, 3 millones y medio aproximadamente de personas con algún tipo de discapacidad. Pero no van a entrar todos, porque algún tipo de discapacidad no vale. Tiene que ser un tipo de discapacidad importante. Por lo tanto, todos los discapaces tampoco entran en la ley, ni siquiera todos los dependientes. Hay estimaciones de sociólogos o sociodemográficos importantes, como el doctor Gregorio Rodríguez Cabrera, que habla de no menos de 1.800.000 personas dependientes en España. Para él, dependientes con cierta importancia, pues ni siquiera esos van a entrar. Entran 1.125.000 aproximadamente, o 1.200.000, o 1.250.000, que son los que tienen una dependencia importante, los que tienen una dependencia moderada, una dependencia severa o una gran dependencia. Esos son los que entrarían en la ley. Por lo tanto, nos tiene que quedar claro que hay situaciones de discapacidad, de deficiencias de algún tipo e incluso de dependencias que en un principio van a estar fuera de la ley. Y dentro de lo que fuera, quiero decir, no cubiertas por la ley, no fuera de la ley en sentido como se entiende normalmente. Y dentro del círculo más marcado en negrilla, que habla de dependencia importante, esa es la dependencia a la que el Estado quiere llegar a lo largo de estos 8 años, de aquí al 2015. Pero se va a empezar en el año 2007 con la gran dependencia. Y la gran dependencia es un cuarto aproximadamente de lo que hay en ese círculo. Por lo tanto, como las figuras se suelen quedar mejor grabadas que cualquier palabra, yo creo que sería conveniente entender que esta ley se pone en marcha para un número de personas bastante reducido que, lógicamente, como no podía ser de otra manera, son aquellos que tienen que están más afectados, los de la gran dependencia. Progresivamente se irá abriendo la puerta para los que tienen una dependencia severa y después para los que tienen una dependencia moderada, de tal manera que en el año 2015 se habrá cubierto todo aquello que llamamos dependencia importante en este país y que calculamos que serán alrededor de 1.200.000 personas aproximadamente. Con estas connotaciones hacemos un ligerísimo análisis de la ley en orden al tiempo que nos queda y teniendo también en cuenta que don José María Pérez nos va a explicar también en la otra mesa siguiente algo de dependencia, fundamentalmente a lo mejor lo que está más relacionado con el área sanitaria o con el área del catálogo, va a entrar más en profundidad o los niveles y grados de dependencia. Yo voy a hacer una interpretación un poco más light, un poco más ligera, tratando de cubrir aquellas otras cuestiones que solamente se perciben cuando estás dentro de la elaboración del anteproyecto de ley y del proyecto de ley. Después hay estudiosos de la ley que, por supuesto, saben mucho más que los que hemos estado dentro de la cuestión, en el insight de la cuestión. Pero realmente nosotros, evidentemente, disponemos de una información privilegiada a la hora de decir cómo ha transcurrido todo el proceso de puesta en marcha de la ley. Y para ello, pues con ese pequeño esquema, ¿por qué una ley en este momento? ¿Cómo se ha elaborado? ¿Cómo se atiende la dependencia en otros países de nuestro entorno y en lo que es el mundo en general? ¿Qué regula esta ley y qué garantiza? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se financia la ley? ¿Y qué impacto se prevé que vamos a tener? Brevemente pasaremos por ahí e insistimos de nuevo en que la población mayor empieza a ser un 17% de la población total, que tiene una fuerte carga y una fuerte presión social, porque ahí es donde se concentran la mayor parte de los cuidados que hay que prestar y, evidentemente, son muchas las personas que no pueden, no que no quieren, que no pueden cuidar a sus familiares mayores y esto ha sido un determinante, no ahora. Yo ya he participado aproximadamente en 7 u 8 proyectos de ley de dependencia desde hace 2 décadas, o sea, no es algo nuevo, que se hayan sacado de la chistera nadie actualmente. Esto es algo muy pensado. Ha habido muchas visitas a los países donde ya tenían una ley en funcionamiento, ha habido muchas comparaciones, muchos estudios económicos, muchos estudios de incidencia, etcétera. Se ha estudiado epidemiológicamente toda la población a la que tenía que ir y todo eso se ha tenido en cuenta. Fundamentalmente, los muy mayores, los mayores de 80 años, están creciendo porcentualmente de una manera alarmante, de una manera grande y para satisfacción de todos.
El vivir más años, el que España esté a la cabeza de Europa en longevidad es importante, el segundo país donde se vive más del mundo después de Japón. Evidentemente esto es significativo. Una niña que esté naciendo en estos momentos en Albacete viene al mundo con una carga, con una esperanza de vida de 83 años. Es un buen bagaje. Evidentemente es muy probable que viva 100 años. O sea que esto es bueno, pero dentro de eso todo tiene algo peyorativo, algo de carga. ¿Qué pasa? Que cuando se vive muchos años, sobre todo en las 2 últimas décadas de la vida, pues se suele acumular una dependencia significativa. Necesitas ayuda para algunas actividades básicas de la vida diaria. Y así nos da que más del 32% de la población mayor tiene algún tipo de discapacidad. Algún tipo no quiere decir dependencia importante, vuelvo a repetir. Y el 5% del resto de la población también. Dato significativo sociológico. Nunca habían convivido 4 generaciones juntas como hasta ahora. Y esto es un logro que se debe a los avances médicos y a los avances sociales, pero también esto distorsiona el rol familiar. Evidentemente, ahora no es la misma relación bisabuela-bisnieta que a principios de siglo, suponiendo que existieran las dos en el mismo momento, que era muy difícil. Pero ni siquiera la relación abuelo-nieto es como era a principios de siglo. Es un reto que tenemos ahí los que trabajamos en gerontología y que estamos propiciando, pero no es lo mismo. La desestructuración familiar es significativa, es grave. Los avances han traído también algunas cuestiones a las que hay que ponerle una interrogación y probablemente ahí la desestructuración familiar, la independencia de todos los miembros de la familia y algunos logros significativos, el que la mujer esté completamente identificada ya con los roles de trabajo y no supeditada a los cuidados del hogar, a pesar de que quien esté haciendo cuidados en el hogar tiene una dignidad profesional tan importante como la que esté trabajando en otro sitio, pero vuelvo a repetir, a pesar de eso, son muchísimas las mujeres que están ya en la vida laboral. Pero es más, las encuestas que se han encargado desde Inserso en este sentido nos dicen que las mujeres que tienen entre 20 y 40 años no están dispuestas a cuidar a sus personas mayores el día de mañana con la misma intensidad que lo han hecho la generación anterior y, desde luego, no están dispuestas a cuidar como no sea en igualdad de condiciones que sus hermanos. Y hecha la encuesta a los hermanos, parece ser que ellos no van a cambiar el rol, perdonadme que aquí sea un poco burdo, va a decir una palabrota, pero no digo, del hombre ibérico. Parece ser que no van a pasar de ese 16% de cuidados que siguen prestando. O sea, los hombres no están dispuestos a cuidar más y las mujeres van a disminuir los cuidados. Las situaciones de discapacidad han aumentado notablemente porque también, por fortuna y por mor de los avances médicos, determinadas patologías que antes eran viejos con 40 años y que morían, pues ahora viven 70. Y muchísimas patologías han conseguido 1 o 2 décadas de vida más y eso conlleva, evidentemente, más dependencia. Los cambios sociales de la familia, lo he dicho, los accidentes laborales y de tráfico inciden también fundamentalmente en los temas de dependencia. Las políticas sociales asistenciales son pocas, de cobertura mínima en los países del sur de Europa, en los países mediterráneos, en los países asistenciales, por lo tanto, no solucionan la mayor parte de los problemas. Y luego, para todo esto, ha tenido que haber una decisión política, como muy bien ha dicho el consejero. Evidentemente, esta ley ha tenido ya varios anteproyectos con anterioridad, varios proyectos que se quedaron durmiendo en algunos cajones. Ha sido este Gobierno el que lo llevaba en su programa electoral y, a partir del momento en que se ganaron las elecciones, se nos pide al Ministerio, a un grupo de profesionales del Ministerio, técnicos, fundamentalmente, que hagamos un libro blanco que todos conocéis, es un tocho importante de unas 1000 páginas donde hay una foto fija de lo que es la dependencia en este país. Ese fue el punto de arranque, año 2004, mayo de 2004, que empezamos a trabajar. Este informe se presentó en las Cortes en diciembre de 2004. A partir de ahí empezaron a haber negociaciones con los agentes sociales, con las organizaciones de mayores, organizaciones de personas con discapacidad, el CERMI, CEOMA, que es de personas mayores, negociaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias, con el Consejo Estatal de Mayores, informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social y, sobre todo, y aunque esté al final, no menos importante, sino lo principal, diálogo permanente con las comunidades autónomas. Cuando a mí a veces en contextos de este tipo se me dice, oiga, es que no estamos informados, digo, bueno, pues los
vehículos de información de tu comunidad autónoma probablemente no funcionen muy bien. Y yo no estoy refiriéndome a esta comunidad ahora, estoy refiriéndome al contexto general, porque los directores generales de mayores están constantemente, yo creo que no han pasado 15 días en estos 2 últimos años que no hayan estado en Madrid codo con los que estábamos haciendo la ley, informándoles de todo, de cómo van los procesos del anteproyecto, qué enmiendas se han presentado. Una ley de este tipo de 47 artículos ha tenido 625 enmiendas en el Parlamento, que ha habido que contestar una por una. Algunas se han asumido, otras se han rechazado, otras se han matizado. Hay un fuerte trabajo. ¿Cómo se ha enfocado esta ley? Pues para eso tenemos que conocer un poco cómo se atiende la dependencia en el resto de países de la Unión Europea y el resto del mundo. Y son 4 los sistemas fundamentales. Pero aparte de 4, son 8 las leyes que hay sobre dependencia en todo el mundo mundial, como diría, como se suele decir normalmente. Entonces, el de sistemas públicos o sistemas corporativos, el de sistemas públicos o sistemas de ciudadanía, que afecta a los países del norte y que estos no tienen ley. No tienen una ley específica. Ya diré cómo funcionan. Estamos hablando fundamentalmente de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y Holanda. En determinados aspectos, el modo de atender la dependencia en Holanda se parece muy mucho a los países nórdicos. Son sistemas públicos de ciudadanía. Después viene un bloque fundamental de países que son los que tienen una ley consolidada. Vuelvo a repetir, es significativo y paradigmático de esta ley. Gracias. Paradigma de esta ley es la ley alemana, que son sistemas corporativos, sistemas de seguridad social, atienden la dependencia a través de la seguridad social por sistemas de caja, como se atiende el paro, la incapacidad laboral, cualquier otra contingencia de la seguridad social, pues igual se cotiza por la dependencia, con independencia de la pensión. Después tendrás otra pensión acumulada para dependencia. Y estaríamos hablando ahí de Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y, en cierta manera, Francia, aunque tiene también una ley completamente diferente. Luego podemos echar un vistazo a los sistemas liberales, puros y duros. En alguna manera está Inglaterra ahí, es el Reino Unido, pero fundamentalmente es Canadá, Estados Unidos y Australia. Tienen un sistema absolutamente liberal de atender la dependencia. Y luego países que atienden la dependencia, pero de aquella manera, que ya explicaremos, pues son los de apoyo informal, basados fundamentalmente en los cuidados que prestan las mujeres y que afectan fundamentalmente a los países del sur de Europa. Estaríamos hablando de Portugal, Italia, Grecia y España, hasta el mes pasado. Ahora hemos pasado ya a tener una ley y yo creo que hemos salido de ese grupo. Irlanda también es un país que tiene una situación parecida. Fuera de los países que he nombrado no hay nada en relación con la dependencia. Y en muchísimos países no hay nada ni en relación con pensiones ni en atención a personas mayores. Por lo tanto, tenemos que situarnos en un contexto de avance. Somos uno de los países que está ahora al frente de estas cuestiones, con independencia de que si miramos a los países de nuestro entorno de la Unión Europea, pues estamos todavía a una gran distancia de ellos. ¿Qué hacen en los países del norte de Europa? Pues allí se atiende los temas sociales igual que los sanitarios, en un sistema de atención universal y gratuita. La dependencia se asume como una necesidad más, como una necesidad social más, como las pensiones o como la invalidez. Aquí cuando alguien se jubila no está suplicando una pensión, la pensión le viene por derecho. Aquí cuando alguien tiene una neumonía va a urgencias o le llevan a planta, donde sea, y no se plantea si le van a atender o no, sabe que le van a atender. Lo que se plantea es habrá suerte, habrá complicaciones, será muy grave, no será, todo eso le preocupa, pero si le van a atender o no, como sucedía con nuestros abuelos, no se lo plantean, saben que hay un derecho a que le atiendan. En estos países, cuando uno tiene una necesidad social importante, lo plantea en el despacho del trabajador social y se le atiende con toda la amplitud que requiere la necesidad. Bien, es verdad que no con todo lo que pide, con todo lo que realmente un profesional analiza y entiende que es conveniente, pero sin ningún límite por el mero hecho de ser ciudadano de ese país. La provisión de servicios es pública. Los servicios en un 85% son públicos. Lo que dan en estos países fundamentalmente son servicios, no dinero. Y dan servicios, no dinero.
El apoyo informal no existe prácticamente. Lo que apoya a la familia, a las personas dependientes, es meramente anecdótico. No se basa en el cuidado de las mujeres. Y cuando a las mujeres mayores se les pregunta que dónde quieren terminar sus días, mayoritariamente en una encuesta que hay hecha en Dinamarca dicen que en un determinado lugar asistencial, pero nunca siendo una carga para sus familias. Yo no digo que esto sea bueno ni malo. Yo tengo mi opinión particular sobre esta cuestión, pero eso es así. Esta pregunta hecha en los países mediterráneos, evidentemente, casi se invierte el porcentaje. Es al contrario. La gestión es municipal y el copago solamente existe en muy pocos servicios. Pero los impuestos, que es donde se sustenta todo este sistema en los países nórdicos, llegan a ser del 50%. En España estaríamos hablando de a la mitad aproximadamente. El sistema impositivo español fluctúa entre un 22 y un 28%. Por lo tanto, de los impuestos generales es de donde sale. ¿Qué pasa en los países donde hay una ley, donde son sistemas de seguridad social, sistemas de caja? Yo pago para que luego me den, yo pago en nómina, pago como trabajador y como empresario para que luego atiendan la contingencia de la dependencia. Pues vuelvo a repetir, en estos países se atiende la dependencia como una contingencia más, es un derecho subjetivo, recurrible en tribunales, se apoya fundamentalmente el cuidado todavía en la familia cuidadora, no se la sustituye, pero evidentemente se mitigan esos cuidados con una buena cantidad económica. La dependencia se evalúa en grados, como va a suceder en España, no tiene en cuenta la renta, se atiende a todo el mundo, sino quién cotiza o quién no cotiza. Y en países como Austria, quien no ha cotizado no tiene paga de dependencia. En Alemania es obligatorio cotizar. Y quien no tiene cotización en el ámbito de la seguridad pública tiene que tener un seguro privado. Dan prestaciones monetarias, fundamentalmente, no servicios, aunque también hay servicios. La provisión de servicios es mixta, se hace por empresas privadas y por empresas públicas. La financiación por cotizaciones a la seguridad social. En Alemania se cotiza el 1,7% de la nómina, mitad trabajador, mitad empresario, con un tope, que son 57 euros mes, como mucho. Esa cantidad se divide entre trabajador y empresario y eso se cotiza para la dependencia. Aparte de eso, hay un día al año festivo que trabajan todos los alemanes para pagar la dependencia. Las prestaciones económicas están centralizadas y son topadas. Tienen un límite. El límite máximo ahora mismo para la persona más dependiente en Alemania son 1.950 euros. Daos cuenta que Alemania tiene el doble de habitantes que España, el doble de PIB, el doble de renta per cápita, el doble de casi todo, el doble de salario mínimo, el doble de cotización por paro. Por lo tanto, ha sido un referente neto y un paradigma al que hemos mirado. La ley alemana, muy buena. Aparte, lleva 10 años, ya 11 funcionando y la hemos tenido muy en cuenta. Y, evidentemente, estas cantidades, si se hubiera cogido este sistema de caja, hubieran significado que la cantidad máxima que se pagaría en España serían 990 euros aproximadamente. Pero, como se ha cogido otro sistema, pues, evidentemente, eso está todavía por determinar. Existe un copago indirecto. ¿Por qué? Porque la cantidad que te dan no llega para cubrir la totalidad de los gastos que tienes que hacer por la persona dependiente que vas a cuidar. O sea, cuando buscas una residencia para una persona gran dependiente en Alemania, no la encuentras por menos de 2.500 o 2.600 euros. Si te pagan 1.900, pues tú tienes que poner algo. El pensionista tiene que poner algo de su pensión o la familia, o hay que sacarlo de la cartilla de ahorros. Por lo tanto, hay un copago en todos estos países, como lo va a haber en España. Se contemplan ayudas importantes al cuidador, servicios de respiro, formación, sustituciones, tal. Y estos países dedican, los anteriores no lo he dicho, los países nórdicos alrededor del 2,4-2,8 del PIB para estos temas de la dependencia. En estos países el 1,3. Del modelo liberal voy a decir muy poco. Son países, Estados Unidos, Canadá, Australia, donde lo que únicamente te advierten es que la dependencia es una contingencia que está ahí y que tengas cuidado porque el Estado, evidentemente, va a cuidar a muy pocos en estas cuestiones y que tú tienes que hacerte un seguro de dependencia si quieres que alguien te cuide. La dependencia es una contingencia vital más que se asegura de manera liberal y a través de seguros privados. Estos países atienden, por ejemplo, Estados Unidos, que es el que más atiende, a través del Medicare y del Medicaid, atiende a situaciones muy límites, personas que están en franjas económicas muy bajas, pensionistas con niveles mínimos o personas que están, no diría yo, en la mendicidad, pero sí
en límites muy cercanos a la mendicidad. Aparte de esto, estos países liberales pues te dicen simplemente que lo entiendas, que es algo que tú tienes que tener previsto y que si la familia no te van a cuidar, porque suscribas seguros para que tengas una atención especializada. Todo esto tiene muchas matizaciones, pero tengo que ir muy deprisa. Los sistemas asistenciales, que son los del sur de Europa, los países mediterráneos, son sistemas graciables que cubren solo servicios básicos y a personas que no tienen rentas suficientes. La mujer es la clave de estos cuidados, 84% de los cuidados los propicia la mujer. Hay un importante déficit en servicios sociales y en servicios públicos, sobre todo, la mayor parte son privados. Los países son países con importante retraso en protección social y, lo que es más importante, eso que está en negrilla, en estos países se deja muy desprotegidas a una enorme franja de clases medias. La clase media tiene suficiente dinero, le dice el Estado, como para que se atienda a él con sus propios medios y no le atiende, y cuando va a buscar ese servicio en la empresa privada, pues evidentemente se da cuenta que, a pesar de tener muchos medios, no tiene para pagar lo que le pide la empresa privada. Por lo tanto, las personas con mucha renta se lo pagan ellos, las personas con poca renta, con rentas medias bajas, se lo va a pagar el Estado, les va a ayudar el Estado, y el que tiene una renta media, media y media alta se va a quedar completamente descubierto, que es la mayor parte de la ciudadanía. La gestión de estos servicios es eminentemente privada. Hay grandes desequilibrios territoriales y estos países dedican una media del 0,2 del PIB. En el otro hemos dicho 1,3 y en el otro de los países nórdicos 2,4, 2,8. Evidentemente hay muchísimo menos dinero dedicado a los temas de dependencia en los países del sur de Europa. España, para que os deis una idea, está en el 0,33 actualmente dedicados a los temas de dependencia. La atención está condicionada, es graciable y está condicionada a los recursos. ¿Qué regula esta ley? Pues esta ley regula claramente un derecho subjetivo. Está claramente delimitado en el artículo 1, donde dice: garantiza el derecho subjetivo de ciudadanía. A los juristas esto nos chirría un poco porque no habíamos oído hablar nunca de derecho subjetivo de ciudadanía, pero bueno, entendemos que es un más sobre más. Al fin y al cabo, con que hubiera dicho un derecho subjetivo era bastante, pero había mucha reticencia a la hora de creérselo y se ha tenido que insistir, y esto se ha aumentado después en vía parlamentaria. Lo de ciudadanía quiere decir que se ha optado por un esquema parecido al de los países nórdicos. Aquí, por el mero hecho de ser ciudadano español y reunir unos requisitos, el Estado te va a atender exactamente igual que en los países nórdicos, y te va a atender con presupuesto recaudado a través de impuestos generales del Estado, no en la seguridad social, muy similar a los países nórdicos. El esquema es muy bueno, es muy amplio, es el mejor que podríamos coger. Bien, es verdad que hemos cogido el mejor tren, pero estamos en el furgón de cola, eso hay que reconocerlo. No estamos a la altura de Dinamarca, ni a la altura de Holanda, ni de Suecia, ni vamos a estarlo en estos 8 años y probablemente ni en 20. Pero bueno, vamos ahí en ese tren y a ellos nos queremos parecer. El artículo 4 habla también de que las personas en situación de dependencia tendrán derecho a, o sea, derecho. No es algo que me lo va a dar la Junta, ni la comunidad de no sé qué, ni el consejero de no sé cuántos, ni el concejal del pueblo, que es muy amigo mío y de mi mismo signo político. No, estamos hablando de un derecho que va a corresponder a las personas y que es recurrible en vía administrativa y que es recurrible en vía judicial. Por lo tanto, si alguien que tiene derecho a ello no se le da por determinada causa y recurre en vía administrativa y se le deniega y pasa a la vía judicial y se le acepta, tendrá que cobrar con efecto retroactivo unas determinadas cantidades, como pasaría con una pensión. Es un derecho subjetivo. Y esta ley regula algo importante. Igual que la Ley General de Sanidad reguló el Servicio Nacional de Salud, pues esta ley regula el Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia, el SAAD. Es un sistema de autonomía y atención a la dependencia que es sobre el que va a pivotar todos los servicios que da esta ley. Regula, por lo tanto, ese sistema, que es un sistema muy complejo, del que don José María Pérez les va a hablar también después. Yo voy a decir algunas palabras de él, y garantiza unos servicios, unas prestaciones que van unidas a unos servicios y unas prestaciones económicas que se regulan a través de un derecho que tiene las características de ser universal para todos los españoles,
el señor Botín también puede llamar, y la Koplovich pueden llamar a la puerta del sistema y hay que atenderles, igual que si tienen, vuelvo a repetir, una neumonía, pueden ir a un hospital público y hay que atenderles, pues aquí también hay que atenderles a todo el mundo, universal, público, fundamentalmente con servicios públicos, aunque en España el desequilibrio que hay casi de duplicar los privados a los públicos va a tardar un poco tiempo el nivelarse, pero se entiende que queremos un servicio público igualitario para todos y participativo entre todas las administraciones públicas. Ya se me acaba. Bueno, pues le voy a dejar una gran tarea a mi amigo y compañero don José María. Decir simplemente que se constituye el Servicio de Atención y Autonomía para la Dependencia, que es una red. ¿Esto qué es? Diréis. Pues es una red, la franja azul ahí está claro, de utilización pública que integra de forma coordinada, ahí van a estar todos los centros y servicios públicos de atención a la dependencia, también todos los centros concertados, tienen la misma categoría de públicos y van a entrar en el sistema, y los privados acreditados. Ruego 2 minutos más y de verdad que van a ser 2. Los servicios que da la ley pues son los servicios de prevención, que insistirán probablemente después en ellos, servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, atención en el hogar, insistiendo mucho en atención a cuidados personales e insistiendo, se está desarrollando ahora el Real Decreto que lo va a regular, y para los grandes dependientes se marca una franja mínima obligatoria entre 60 horas mes y 90. O sea, estaríamos hablando ahí, y con una fuerte carga de cuidados personales. La media en España ahora mismo de atención domiciliaria está en 16 horas mes. Y hay muchas comunidades autónomas, voy a hablar de Madrid porque la conozco más, donde evidentemente la ayuda a domicilio llega a muchísimas personas, pero en algunos casos con 8 horas mensuales, que realmente para una persona gran dependiente significa muy poco. Servicios de centros de día y de noche, servicios de residencias para mayores, para discapacitados, para patologías especiales, centros especiales, y luego una prestación económica que se va a dar a las familias que está vinculada al servicio cuando la persona no tenga ese servicio en su ciudad o en sitios cercanos de atención que requiere y haya consensuado con el trabajador social el programa de atención individual y decida que quiere ese servicio, por ejemplo, una plaza de residencia, y no la haya, se le va a dar el dinero para que pueda acudir a una plaza privada a comprar ese servicio, para que pueda adquirirla en el mercado privado. Siempre una prestación vinculada y garantizada con un documento de que eso se está gastando ahí. Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. El familiar, y cuando así lo decida el trabajador social y la familia, fundamentalmente la autonomía de la persona dependiente, si es capaz de decirlo, y si no la de su tutor, cuando lo decidan, evidentemente que lo mejor es seguir en casa y que le cuide un familiar, este familiar tendrá una paga, no sabemos todavía de qué dimensiones, en principio esperad una paga pequeña, pero tendrá una paga y seguridad social. Va a estar dada de alta y un Real Decreto que va a regular ese sistema de seguridad social para esta persona. Va a tener cursos de formación, suplencias de un mes, etcétera. Y luego una prestación económica de asistencia personal. Para los grandes discapacitados tendrán 2 horas día o 5 horas semanales para ir al trabajo, para ir a la universidad, las personas que no puedan ir por su cuenta. Todo esto de las relaciones entre la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma se lo dejo a mi compañero y amigo, que hablará después. Hablar de que ayer se constituyó el comité consultivo del que se habla ahí, ayer por la tarde, y de que el Consejo Territorial, que es el que va a regir este sistema, se constituyó el 22 de enero y ya ha dado trámite, mejor que aprobar, algunas cuestiones, que la dependencia se va a evaluar por grados y niveles, que hay 3 niveles, que este año se va a atender al nivel más grave, al grado más alto, al grado 3, que se hará un programa individual para cada persona dependiente en el área de trabajo social. Se va a hacer un programa individual de atención donde la persona dependiente va a decidir qué servicio dentro del catálogo quiere. Y si está de acuerdo a lo que el profesional entiende que es racional, pues va a ser la persona dependiente la que va a decidir. Hay sistemas de formación, de información. El número de dependientes ahí lo tenéis. Esto se va a quedar aquí, está grabado, por lo tanto lo podéis consultar. Las previsiones son 1.125.000, de los cuales el 74% son mayores de 65 años. ¿Cómo se pide? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se reconoce el derecho?
Todo eso lo dejamos ahí y únicamente decir que se financia con esas cantidades. 6.200 aproximadamente millones de euros que van a poner entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado y 3.152 millones de euros que se recaudarán por copago. En relación con el copago, advertir que, según palabras del ministro y según los que están desarrollando la norma que va a contener las condiciones del copago, se va a pagar en razón de la renta, fundamentalmente, que tengan las personas y del patrimonio. Pero el patrimonio tiene un peso mínimo, no va a llegar probablemente ni al 6%. Por lo tanto, que nadie entienda que le van a quitar la casa, ni la casa que tenga en la playa tampoco, no. O sea, no se trata de eso. Se va a valorar fundamentalmente la renta que tenga la persona. Y a partir de un determinado de un nivel importante de renta es cuando se va a empezar a pedir una parte de eso. Y, sobre todo, se va a incidir, la ley divide claramente lo que son servicios asistenciales, que van a ser prácticamente gratuitos, excepto para quien tenga muchísimo dinero, y los servicios hoteleros, lo que puede ser la comida, lo que puede ser todo lo que tiene que ver con hostelería. Y ahí sí que realmente se va a exigir un copago más importante a aquel que lo tenga, porque el que entra en una residencia, evidentemente, ya no gasta luz, ni comida, ni agua, ni nada de eso en su casa. Luego, todo eso que lo está gastando en la residencia va a tener un copago más importante. Perdonadme, vamos a pasar del 0,3% al 1% del PIB en estos 8 años. Por lo tanto, es un avance muy significativo, un avance social importante. Yo con esto ya acabo. Decía el ministro que muy torpes tenemos que ser los que estamos en las áreas de servicios sociales para que, si con un implemento tan fuerte de dinero en las áreas de servicios sociales, no hagamos notar fehacientemente que evidentemente algo va a cambiar en los servicios sociales. El paso que va a dar España en estos 8 años de implantación de la ley es muy significativo. Va a multiplicar no por 1, sino por 2 o por 3 lo que está gastando actualmente. Vamos a pasar del 0,33 al 1% aproximadamente del PIB, que estaríamos hablando de lo que he dicho anteriormente, 9.500 millones de euros al año a partir del año 2015. En estos 8 años de implantación de la ley están ya comprometidos y firmados, por lo tanto, no creo que, aunque cambiara el Gobierno, aunque venga otro, no van a dejar de hacer esto porque esta ley ha sido aprobada, no perderlo de vista, por consenso entre los dos principales partidos, por lo tanto, no lo van a dejar de hacer. Están comprometidos más de 26.000 millones de euros, que si multiplicamos, si lo decimos en pesetas, resulta una cantidad bastante difícil de asimilar. Y por último, y ahora sí que es ya lo último que digo, se van a crear aproximadamente 300.000 puestos de trabajo. Muchísimas gracias por la amabilidad que me habéis manifestado. Yo creo que era importante dejarlo que terminara porque posiblemente nos ofrece más información que quizás las preguntas que le podamos hacer. No obstante, como ha cubierto la hora, por cortesía al auditorio, 5 minutos para preguntas. Estoy a disposición de la... Es que es muy difícil condensar el tema. Se oye, pero vamos, yo digo porque lo oyeran los demás. Dilo en voz alta. Tres. Bueno, tres. El grado 1 es el grado que tiene más prioridad, ¿no? Sí, el 3, perdón. Es que como no me ha dado tiempo a explicarlo bien, son 3 grados y cada grado se divide en 2 niveles.
Los niveles van a tener en cuenta otras cuestiones. O sea, y el primer grado que se atiende este año es el grado 3 en el nivel 1 y en el nivel 2. No nos ha dado tampoco mucho tiempo a ver la fotocopia que he puesto ahí. Ahí estaríamos hablando de unas 200.000 personas aproximadamente que tienen dependencia en el grado más grave, lo que llamamos gran dependencia, y que la ley dice que fallan en 3 o 4 actividades básicas de la vida diaria al menos 3 o 4 veces al día y que prácticamente necesitan una persona a su lado. Ese es el núcleo que se va a atender en 2007. Se ha comentado, yo lo he visto en televisión y en la radio, que el plan tenía la teoría, ¿no? Y que daba problemas un poco al llevar lo que es el plan a la práctica. ¿Se ha solucionado el problema ya o no? Que no te entiendo bien la pregunta. Dime, a ver, ¿me la puedes formular otra vez? Sí, a ver. ¿La ley? Sí, no, tranquilo, que aquí estamos en un ámbito de absoluta confianza. No te preocupes lo más mínimo, que la ley ha empezado diciendo que la ley de dependencia, plan de dependencia que llamas tú, pero es la ley de dependencia que consideraba que... La teoría estaba formulada en la Estaba formulada en... la teoría, pero al llevarla a la práctica Sí. había problemas. Sí, va a haber problemas, evidentemente, como toda ley. Yo no he querido aquí incidir porque soy el portavoz de los que hemos hecho un poco estos temas de la ley y del Ministerio en estos momentos, y evidentemente no se nos escapa que una ley de estas características, aparte de traernos muchos problemas y de muchos sudores y de muchas horas extras dedicadas al tema, va a tener problemas en su aplicación. Yo siempre pongo como ejemplo a Francia, que Francia ha tenido que hacer 2 leyes, ahora está en la tercera, y ahora es cuando empieza esta ley, parece que en Francia empieza a ser útil, pero las otras 2 han tenido que dejar de aplicarse y hacer otra ley. Nosotros no esperamos que eso pase aquí. Ahora, problemas en cuanto a la baremación, en cuanto a articular un copago racional y justo, en cuanto a arbitrar quién entra este año y quién no, las dispersiones que puede haber en relación con cada territorio, problemas de todo tipo se nos avecinan como nubarrones que evidentemente nos dan miedo. Pero yo creo que hay que poner el tren en marcha. O sea que esto tiene que entrar. Yo llevo 10 años, lo he dicho ya, trabajando en proyectos y tal, y siempre diciendo esto es muy caro, esto va a traer muchos problemas, esto no va a solucionar nada. Pues no, si queremos entrar de lleno en lo que es el cuarto pilar de bienestar social, como son los servicios sociales, hay que dar este paso porque este es el primero y fundamental, las personas que más lo necesitan. Y algún problema sí puede traer, pero evidentemente estamos ahí para subsanarlo. Estamos comentando, como han dicho usted, que es una ley de referencia. Entonces, puede ser más. Sí. Mientras te piensas la pregunta, le doy paso a otra compañera. Sí, empieza este año. La ley dice que empieza en 2007. Lo que pasa es que como requisito previo y fundamental había que constituir el Consejo Territorial de la Autonomía y Atención a la Dependencia. El Consejo Territorial está presidido por el Ministro de Trabajo. Hay un número, concretamente 11 de las administraciones públicas, 17 consejeros de las comunidades autónomas. El consejero que ha estado aquí, no, el de Servicios Sociales, sería el que está en ese Consejo Territorial, y ese Consejo se constituyó el 22 de enero. Y la propia ley, en las disposiciones adicionales, dice que una vez constituido el Consejo Territorial, que es el órgano que gobierna, que determina, que precisa los puntos fundamentales de la ley, nos dice que hay 3 meses para la puesta en marcha. Por lo tanto, la fecha real de puesta en marcha de la ley sería a partir del 22 de abril, pero sí entra este año y hay comunidades autónomas que ya están recibiendo solicitudes. Lo que pasa es que no se van a resolver hasta a partir del 22 de abril, pero este año entra en marcha la ley de dependencia en la franja de gran invalidez, grado 3, nivel 1, nivel 2.
La ley, no menos de en 14 sitios, habla de la autonomía de la persona dependiente y dice muy frecuentemente la persona dependiente decidirá, la persona dependiente dirá, elegirá. Si la persona dependiente tiene capacidad de autogobierno, evidentemente ella es la que va a decidir. No somos tan inconscientes como para que pensemos que la familia no va a influir, evidentemente que va a influir, pero la que tiene la posibilidad de decisión es la persona mayor afectada por dependencia y ella, en una mesa con el trabajador social o persona que vaya a aplicarle el programa individual de atención, el PIA, que se llama Programa Individual de Atención, es quien va a decidir sobre el abanico de prestaciones que da la ley. Va a entender si ella quiere seguir cuidándose en casa, si es mejor ir a una residencia, si quiere teleasistencia, si quiere ayuda a domicilio, todo eso lo decide la persona dependiente. Cuando la persona dependiente, y mayoritariamente en el caso que nos concita aquí de enfermos de Alzheimer, no pueda, porque esté en un estadio avanzado, decidirlo por sí misma, pues evidentemente se recurre al tutor, si está incapacitada, o al guardador de hecho, que es la persona que le presta más cuidados dentro de la familia, que tiene que ser individualizado, y esa persona, la hija, el hijo que le cuida, esa persona será la que decida con el profesional, porque no tiene capacidad de autogobierno la persona dependiente, la que decida qué es lo que conviene más para el padre o la madre demenciado. ¿Tras evaluación previa? ¿Cómo? Tras evaluación previa. Evidentemente, primero hay una... No me ha dado tiempo a explicarlo, es que esto es larguísimo, perdonadme. Y yo, mi capacidad de síntesis, sobre todo cuando has trabajado mucho, pues se complica. Previamente hay un acto de voluntad de la persona, porque no todos los dependientes se van a reconocer. Es el dependiente que quiera, va a llamar a la ventanilla, metafóricamente hablando, de la Administración, va a presentar una solicitud, un evaluador se va a presentar en su domicilio, ordenador portátil en mano y con una planilla que tiene como 12 folios, y le va a preguntar una serie de cosas y eso lo manda a su delegación. En la delegación ya hay un equipo, médico, psicólogo, enfermero o enfermera, trabajador social, terapeuta, quien cada comunidad autónoma determine, y ese equipo propone al consejero que esta persona tiene que tener una resolución de dependiente. Una vez que recibe en su casa un papel que dice usted ha sido evaluado como dependiente en el grado 3, nivel 2. Por lo tanto, este año ya puede elegir entre el catálogo de prestaciones que le ofrece la ley, que es aquello que usted prefiere. Y ahí mismo le dirán ya acuda a tal sitio, a tal hora y a tal lugar, y allí consensúe con un profesional que la comunidad autónoma le va a poner qué es lo que usted quiere. Y ahí es donde se dilucida esto que ya he dicho anteriormente. El profesional con el dependiente y respetando su voluntad. De ahí que los familiares, estamos en una asociación de familiares, pero esto lo digo con el máximo cariño, pero de ahí que los familiares, esto pasa cuando hay un familiar demenciado, evidentemente la que decide o el que decide es el familiar que le está cuidando, que le está prestando mayor atención, o el tutor, si tiene un tutor nombrado por el juez. Pero siempre hay que tener en cuenta qué preferiría la persona mayor si realmente pudiera hablar. Es como cuando se opera a un niño de 10 años. El que tiene que dar el consentimiento es el padre y la madre, porque tienen la patria potestad. Pero hay que entender que determinados niños ya tienen opinión y también hay que oírles. Pues aquí exactamente igual. La voluntad de la persona dependiente, aunque esté demenciada, allá hasta donde pueda llegar, y las preferencias que tenía cuando estaba bien y que conocíamos, deben procurar respetarlas los familiares. Solamente una pregunta más. ¿Cuándo se prevé que, si hay algo previsto, de que el primer dependiente empiece a recibir los beneficios de esta ley? Bueno, vuelvo a repetir, a partir del 22 de abril se abre prácticamente la puerta de la dependencia. Cada comunidad autónoma, es una época muy mala, yo lo entiendo, periodo electoral probablemente y tal, pero cada comunidad autónoma determinará después cuál es el proceso que va a seguir. Hay una ley de procedimiento administrativo que está ahí, desde el momento que uno presenta una solicitud, los plazos que marca la ley hay que respetarlos. Por lo tanto, yo creo que más allá de 2 o 3 meses desde esa fecha de 22 de abril, no puede la Administración demorar esa resolución de reconocimiento del derecho. Y a partir de ahí tiene que empezar a pagar. Este año ya hay fondos, hay 800 millones de euros para esto.
entre la comunidad autónoma y el Estado, más lo que ponga la administración local, que no hemos hablado de eso, pero que también entra en el juego la administración local y otro tipo de organismos que también pueden entrar. Por lo tanto, hay ya presupuesto asignado, además presupuesto que tiene que crecer si es insuficiente. Al estar ante un derecho, nos tiene que quedar claro, y con este ejemplo yo creo que ya acabo. Aurora, perdona que soy muy pesado, pero es que hay que decir muchas cosas. Si alguien va a un hospital con una neumonía, vuelvo a repetir otra vez, patología que he elegido esta mañana para seguir con ella, el 30 de diciembre no se plantea si habrá presupuesto o no. Evidentemente que le van a atender, sea el 30 de diciembre o el 19 de diciembre. Aquí pasará igual. Si uno llama a la puerta de la dependencia y le reconocen el derecho en diciembre y no hay dinero, habrá que hacer crecer los presupuestos del Estado. O sea que los presupuestos del Estado están asignados, pero están asignados con un muelle para crecer en caso de que sean insuficientes. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo un derecho subjetivo. O sea que no solamente está previsto una cantidad, sino que está previsto que pueda crecer. Bueno, pues